En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo el sol implacable del mediodía. Alejandro sintió un escalofrío cuando sus labios rozaron accidentalmente los de Miguel en medio de la multitud. Lo que parecía un tropiezo inocente se convirtió en una chispa que encendió un fuego incontrolable, revelando secretos que habían estado enterrados durante años. Su familia. Los poderosos dueños de una cadena de hoteles en Andalucía. Nunca imaginaron que ese instante fugaz sería el detonante de una crisis que pondría en jaque todo su mundo conservador. Alejandro, de 25 años, había crecido en el seno de una familia tradicional sevillana, donde las apariencias lo eran todo. Su padre, don Rafael, un hombre de negocios estricto y devoto católico, dirigía el imperio familiar con mano de hierro. Su madre, doña Elena, se encargaba de mantener las tradiciones, organizando fiestas y eventos que reforzaban su estatus social. Alejandro era el hijo mayor, el heredero designado. Pero siempre había sentido un vacío que no podía explicar. Desde adolescente, se había dado cuenta de su atracción por los hombres. Pero el miedo al rechazo lo había obligado a esconderlo. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid para complacer a su padre. Y ahora trabajaba en la oficina central de la empresa familiar, supervisando operaciones que no le apasionaban. Miguel, por otro lado, era un espíritu libre. A sus 28 años, había dejado atrás una vida cómoda en Barcelona para perseguir su sueño como pintor. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, rodeado de lienzos y colores vibrantes. Provenía de una familia humilde, pero abierta de mente. Su madre era una maestra jubilada que siempre lo había apoyado en sus decisiones. Miguel era abiertamente gay. Y aunque había enfrentado discriminación en el pasado, había aprendido a defender su identidad con orgullo. Sus obras reflejaban sus luchas internas, pinceladas caóticas que representaban el conflicto entre el deseo y la sociedad. Se conocieron en una exposición de arte en el Reina Sofía. Alejandro había ido solo, buscando un escape de su rutina asfixiante. Miguel exponía una serie de cuadros sobre la identidad oculta. Y uno en particular captó la atención de Alejandro, un hombre dividido en dos. Una mitad en sombras y la otra en luz. Conversaron durante horas. Y esa noche, por primera vez, Alejandro se sintió visto. No como el heredero perfecto, sino como alguien con anhelos profundos. Pero el beso en la Plaza Mayor no fue planeado. Estaban caminando, discutiendo sobre la última novela de Almudena Grandes, cuando una multitud de turistas los empujó. Sus rostros se encontraron. Y en ese segundo, Alejandro no retrocedió. El pánico lo invadió inmediatamente después. ¿Qué he hecho?, pensó, mientras Miguel lo miraba con una mezcla de sorpresa y esperanza. De vuelta en su apartamento, Alejandro no podía dormir. Su teléfono vibraba con mensajes de su familia, su hermana menor, Isabel. Le preguntaba por qué no había asistido a la cena familiar. Su padre le recordaba una reunión importante al día siguiente. Pero su mente estaba en Miguel. ¿Era esto el comienzo de algo real? ¿O solo una ilusión que lo destruiría todo? Al día siguiente, en la oficina, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era su primo, Carlos, un chismoso empedernido que trabajaba en el departamento de marketing. Oye, primo, vi algo raro ayer en la plaza. ¿Eras tú con ese tipo? Parecíais cercanos.
Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. Negó todo. Pero el daño estaba hecho. Carlos. Leal a la familia. No tardaría en contárselo a don Rafael. Miguel. Meanwhile. Estaba eufórico. Para él. Ese beso era una confirmación. Le escribió a Alejandro, no fue un accidente. ¿Verdad? Quiero verte de nuevo. Pero la respuesta tardó en llegar. Alejandro debatía internamente, arriesgar todo por una conexión genuina. O seguir fingiendo para mantener la paz familiar. La tensión crecía. Esa noche. En una cena familiar en su casa de Sevilla, a la que Alejandro viajó en tren de alta velocidad. El ambiente estaba cargado. Don Rafael hablaba de expandir el negocio a Madrid. Y Elena mencionaba la posibilidad de un matrimonio arreglado con la hija de un socio. Alejandro asentía. Pero su mente estaba en otra parte. Cuando Carlos llegó tarde. Con una sonrisa maliciosa. Alejandro supo que el secreto estaba a punto de estallar. ¿Qué pasa? ¿Alejandro? Pareces distraído. Dijo don Rafael. Clavando sus ojos en él. Alejandro tragó saliva. Nada. Padre. Solo trabajo. Pero en su interior. El conflicto rugía. ¿Cuánto tiempo más podría ocultar quién era realmente? Miguel. Ajeno a la tormenta que se avecinaba. Pintaba un retrato de Alejandro basado en su memoria. Cada trazo era una declaración de amor naciente. Pero pronto. Recibiría un mensaje que lo haría cuestionar todo, no podemos vernos más. Lo siento. La decisión de Alejandro fue impulsiva. Nacida del miedo. Pero el destino tenía otros planes. Unos días después. En una fiesta de la empresa en Madrid. Miguel apareció como invitado de un amigo común. Sus ojos se encontraron a través de la sala. Y la chispa volvió a encenderse. Esta vez. No había escapatoria. Alejandro se acercó. Nervioso. No debí enviarte ese mensaje. Miguel sonrió con tristeza. Entiendo el miedo. Pero no puedes huir para siempre. Conversaron en un rincón. Y por primera vez. Alejandro habló de su familia. De las expectativas que lo ahogaban. Miguel escuchó. Ofreciendo consuelo sin presionar. Pero alguien los vio, la asistente de don Rafael. Una mujer leal que reportaba todo. Al día siguiente. El rumor llegó a oídos del patriarca. Don Rafael. Furioso. Llamó a Alejandro a su oficina. Dime que no es verdad. Dime que no estás involucrado en... ¿Eso? Alejandro negó. Pero su voz temblaba. El conflicto interno lo desgarraba, lealtad familiar versus autenticidad personal. Don Rafael lo miró con decepción. Si es cierto, te desheredaré. No toleraré escándalos en esta familia. Esa noche. Alejandro lloró solo en su apartamento. Había perdido a Miguel por miedo. Y ahora arriesgaba perder a su familia por ser el mismo. Pero una llamada de Miguel cambió todo, no te rindas. Lucha por nosotros. La decisión estaba tomada. Alejandro iría a Sevilla para confrontar a su padre. El viaje en tren fue un torbellino de emociones. Al llegar, encontró a la familia reunida. Padre. Tengo que hablar contigo. Don Rafael lo miró con sospecha. Al.
Soy gay, dijo Alejandro. Las palabras saliendo como un torrente. El silencio fue ensordecedor. Elena se tapó la boca. Isabel miró con sorpresa. Y Carlos sonrió triunfante. Don Rafael se levantó. Sal de mi casa. No eres mi hijo. El rechazo fue como un puñetazo. Alejandro salió a la calle. Bajo la lluvia andaluza. Sintiendo el peso de su elección. Pero en ese momento de dolor. Sintió una libertad incipiente. Miguel lo esperaba en Madrid. Cuando Alejandro regresó. Se abrazaron. ¿Lo hiciste?, dijo Miguel. Pero la batalla acababa de comenzar. La reconciliación con Miguel fue un bálsamo temporal para el alma herida de Alejandro. Se mudaron juntos a un apartamento modesto en el centro de Madrid. Lejos del escrutinio familiar. Miguel continuaba pintando. Y sus obras ahora reflejaban no solo conflicto, sino también esperanza. Alejandro, desheredado, encontró un trabajo en una pequeña agencia de turismo, donde podía ser él mismo sin máscaras. Pero el pasado no tardó en alcanzarlo. Don Rafael, herido en su orgullo, inició una campaña sutil para desacreditar a su hijo. Rumores circulaban en los círculos sociales: Alejandro era inestable. Había robado fondos de la empresa, mentiras que empañaban su reputación. Elena, dividida entre el amor maternal y la lealtad conyugal, llamaba en secreto a Alejandro, suplicándole que regresara y corrigiera su error. Isabel, la hermana, era la única que lo apoyaba abiertamente. A sus 22 años, estudiaba psicología en la universidad y entendía las complejidades de la identidad. Hermano, no estás solo, le dijo en una visita sorpresa. Pero incluso ella enfrentaba presiones. Don Rafael amenazaba con cortarle los fondos si mantenía contacto. Miguel, meanwhile, lidiaba con sus propios demonios. Su relación con Alejandro era intensa. Pero el estrés lo hacía dudar. ¿Vale la pena todo esto?, se preguntaba en noches de insomnio. Había perdido amigos conservadores que no aprobaban su estilo de vida. Y el arte no pagaba las cuentas. Propuso a Alejandro que se mudaran a Barcelona, donde la comunidad LGBT era más fuerte. Pero Alejandro se negaba. No huiré. Enfrentaré esto aquí. Un día, en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol, Alejandro y Miguel se unieron a la multitud. Gritaban consignas, sosteniendo banderas arcoíris. Pero entre la gente, Alejandro vio a Carlos, su primo, tomando fotos. Nos están vigilando, le dijo a Miguel. Efectivamente. Las fotos llegaron a don Rafael, quien las usó para justificar su decisión. En una reunión familiar, declaró: Alejandro ha elegido su camino. No hay vuelta atrás. Elena lloró, pero no contradijo a su marido. La traición vino de donde menos lo esperaban. Un amigo común, Javier, que conocía a ambos desde la universidad, reveló a Miguel un secreto de Alejandro, antes de conocerlo. Alejandro había estado en una relación falsa con una mujer para complacer a su familia. Solo quería advertirte, dijo Javier. Pero sus intenciones eran dudosas, estaba celoso de su conexión. Miguel confrontó a Alejandro esa noche. Me mentiste
¿Cuántas máscaras más tienes? Alejandro explicó, era el pasado. Tenía miedo. Pero el daño estaba hecho. Miguel se fue, dejando a Alejandro solo con su culpa. Días después, Miguel regresó. Pero la confianza estaba rota. Necesitamos tiempo, dijo. Alejandro asintió. Pero internamente se desmoronaba. Buscó terapia, donde exploró sus conflictos, el deseo de aceptación familiar versus la necesidad de autenticidad. Mientras tanto, en Sevilla, don Rafael enfrentaba sus propias crisis. El negocio flaqueaba sin la frescura de ideas de Alejandro. Clientes modernos boicoteaban los hoteles por rumores de homofobia. Elena, cansada, confrontó a su marido: «¿Has perdido a tu hijo por orgullo?» ¿Vale la pena? Don Rafael. Por primera vez. Dudó. Recordaba a Alejandro de niño, lleno de promesas. Pero el orgullo lo cegaba. Alejandro, impulsado por la terapia, decidió escribir una carta a su padre. Padre, no elegí ser gay, pero elegí ser honesto. ¿Puedes aceptarme? La envió, esperando un milagro. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Pero Isabel llamó, papá la leyó. Está pensando. Miguel y Alejandro reconstruían su relación lentamente. Una noche, en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid, compartieron sus miedos. Te traicioné al dudar, admitió Miguel. Y yo al no ser transparente, respondió Alejandro. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En el trabajo de Alejandro, un colega conservador lo hostigaba con comentarios homofóbicos. Aquí no queremos maricones, le dijo. Alejandro reportó. Pero la gerencia miró para otro lado. El estrés lo llevó al límite. En un momento de debilidad, Alejandro consideró regresar a Sevilla y fingir. Quizá pueda casarme con una mujer, tener hijos y olvidar todo. Pero Miguel lo detuvo: eso te destruiría. Y a mí también. La decisión de quedarse fue dolorosa, pero necesaria. Poco después, recibieron una invitación inesperada, una exposición de Miguel en una galería prestigiosa. Alejandro asistió, orgulloso. Allí, entre los cuadros, vio uno dedicado a él, el hijo pródigo, mostrando un hombre emergiendo de las sombras. Don Rafael apareció en la exposición, invitado por Isabel. El encuentro fue tenso. Vine a ver qué has hecho con tu vida, dijo el padre. Alejandro, temblando, respondió: he encontrado la mía propia. Padre e hijo hablaron en privado. Don Rafael admitió: me equivoqué al rechazarme. Pero la sociedad. Alejandro interrumpió: la sociedad cambia. Tú puedes cambiar. Don Rafael no se disculpó, pero extendió una rama de olivo: ven a casa algún día. Solo era un comienzo. Miguel observó desde lejos, aliviado. Pero sabía que las heridas profundas tardan en sanar. Sin embargo, la paz fue efímera. Carlos, envidioso del posible regreso de Alejandro, filtró las fotos de la manifestación a la prensa local. Un titular escandaloso: heredero de imperio hotelero en escándalo gay.
La familia estalló de nuevo. Don Rafael, furioso, culpó a Alejandro. «Mira lo que has causado». Elena defendió a su hijo. «No. Rafael. Esto es culpa tuya por no aceptarlo». El conflicto familiar alcanzó su pico. Isabel confrontó a Carlos. «Eres un traidor». Carlos, defensivo, reveló su propio secreto. «Yo también soy gay. Pero lo escondo por la familia». La revelación sorprendió a todos. Don Rafael se sintió traicionado por partida doble. ¿Cómo es posible? En medio del caos, Alejandro vio una oportunidad. «Padre, no estamos solos. Muchos sufren en silencio por miedo a gente como tú». Don Rafael, abrumado, se retiró a reflexionar. La familia estaba fracturada. Pero las grietas permitían que la luz entrara. Con la familia en ruinas, Alejandro y Miguel intentaron reconstruir su vida en Madrid. El escándalo en la prensa trajo consecuencias inesperadas, apoyo de desconocidos. Pero también amenazas anónimas. Cartas de odio llegaban a su puerta, recordándoles que la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios profundos en algunos sectores. Alejandro perdió su trabajo en la agencia de turismo. El jefe, bajo presión de clientes conservadores, lo despidió con excusas vagas. «Lo siento, pero el ambiente se ha enrarecido». Desempleado, Alejandro enfrentó la realidad económica, facturas acumuladas, sueños postergados. Miguel vendió algunos cuadros gracias a la exposición. Pero el dinero no duraba. «Podríamos mudarnos a un lugar más barato», sugirió. Pero Alejandro se negaba a huir. En cambio, empezó a voluntariar en una ONG LGBT, ayudando a jóvenes en situaciones similares. Allí encontró propósito, guiar a otros a través de sus propios infiernos. En Sevilla, don Rafael lidiaba con la revelación de Carlos. Su primo, ahora expuesto, huyó a Madrid, buscando refugio con Alejandro. «Primo, lo siento. Fui un cobarde». Alejandro, magnánimo, lo acogió. «Todos hemos sido cobardes en algún momento». Carlos reveló más. Había sido él quien inició los rumores para ascender en la empresa. «Quería tu puesto». La traición dolió. Pero Alejandro vio en él un espejo de su pasado yo, alguien atrapado por el miedo. Elena, meanwhile, visitaba Madrid en secreto. Traía comida casera y lágrimas. «Tu padre sufre». Alejandro. Su salud se deteriora. Don Rafael había tenido un chequeo, estrés alto. Riesgo de infarto. «Dile que lo quiero. Pero no regresaré hasta que me acepte completamente», respondió Alejandro. Miguel y Alejandro fortalecían su vínculo a través de la adversidad. Caminatas por el retiro. Conversaciones profundas sobre el futuro. Pero un incidente lo cambió todo. En una noche de salida, un grupo de homófobos los atacó verbalmente. «Maricones. Volver al armario». Miguel, impulsivo, respondió. Y la situación escaló a golpes. Alejandro terminó con un ojo morado. Miguel con costillas magulladas. En el hospital, juraron no dejarse intimidar. Pero el miedo se instaló. «¿Es esto lo que queremos para nuestra vida?», preguntó Miguel.
La respuesta vino en forma de una oferta. Un amigo de Miguel les propuso mudarse a Valencia, donde abriría una galería. Allí hay más tolerancia. Alejandro dudó, pero vio la necesidad de un nuevo comienzo. Antes de decidir, confrontó a su padre una última vez. Viajó a Sevilla, encontrando a don Rafael en su estudio. Envejecido. Padre, ¿por qué no puedes aceptarme? Don Rafael suspiró. Crecí en una época diferente. Franco. La Iglesia. Nos enseñaron que eso era pecado. Alejandro respondió, los tiempos cambian. El amor no es pecado. Por primera vez. Don Rafael lloró. Te he perdido por mi estupidez. Abrazaron. Un abrazo torpe pero genuino. Trae a Miguel algún día, dijo el padre. Elena, aliviada, organizó una cena reconciliatoria. Isabel y Carlos asistieron. La tensión era palpable, pero las conversaciones fluyeron. Miguel, nervioso, impresionó con su carisma. Don Rafael, aunque reservado, no lo rechazó. Pero la sociedad no era tan indulgente. Un artículo en un periódico conservador atacó a la familia, imperio hotelero en decadencia por escándalo homosexual. Las reservas cayeron. Y don Rafael enfrentó una junta de accionistas. En la reunión, defendió a su hijo, mi familia es lo primero. Si no aceptan eso, váyanse. Perdió aliados, pero ganó respeto interno. Alejandro, inspirado, decidió estudiar arte-terapia, combinando sus pasiones. Miguel lo apoyó incondicionalmente. Sin embargo, una nueva traición surgió. Javier, el amigo celoso, contactó a la prensa con más detalles falsos. Alegaba que Alejandro había usado fondos familiares para financiar su estilo de vida pecaminoso. La familia se unió contra la calumnia. Don Rafael demandó por difamación. Y Carlos testificó en contra de Javier. Basta de mentiras, dijo. El juicio fue público, exponiendo las luchas internas. Alejandro testificó, ser gay no me define completamente. Pero negarlo me destruía. El juez falló a su favor. Pero el daño emocional persistía. Miguel, en un momento de vulnerabilidad, confesó, a veces pienso en rendirme. Alejandro lo abrazó, juntos somos más fuertes. Decidieron mudarse a Valencia, buscando paz. Allí, Miguel abrió su galería. Y Alejandro comenzó sus estudios. La distancia ayudó a sanar. Pero un llamado de Elena los trajo de vuelta. Don Rafael había sufrido un infarto menor. En el hospital, el patriarca miró a su hijo, perdóname. Quiero conocer a mi yerno. Miguel sonrió. ¿Y la familia? Por primera vez, se sintió completa. Sin embargo, las cicatrices permanecían. Isabel reveló que ella también cuestionaba su sexualidad. Inspirada por Alejandro. Gracias por abrir el camino. Carlos, liberado, salió del armario públicamente. La familia, transformada, enfrentaba el futuro con cautela. Alejandro y Miguel, en su nuevo hogar, reflexionaban sobre el viaje. Pagamos un alto precio, dijo Alejandro. Pero valió la pena.
respondió Miguel. En Valencia. La vida de Alejandro y Miguel floreció. La ciudad costera ofrecía un respiro, playas tranquilas. Una comunidad vibrante. Miguel's galería atraía visitantes. Y sus pinturas ahora exploraban temas de redención. Alejandro. En sus clases de arte terapia. Ayudaba a otros a expresar sus traumas a través del arte. Pero el pasado no desaparecía. Don Rafael. Recuperado. Visitaba ocasionalmente. Sus conversaciones eran profundas, sobre fe, amor y cambio. La Iglesia enseña perdón, decía el padre. Alejandro respondía, y aceptación. Elena se convirtió en aliada, uniéndose a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Quiero entender, decía Isabel, explorando su identidad. Encontró una novia. Y la familia la apoyó, un contraste con el rechazo inicial a Alejandro. Carlos. Redimido. Asumió más responsabilidades en la empresa. Promoviendo políticas inclusivas. Para que nadie sufra como nosotros. Sin embargo, la sociedad seguía desafiándolos. En un evento de orgullo en Valencia, un grupo conservador protestó. Alejandro habló en el escenario: nuestras historias importan. No nos silenciarán. El discurso se viralizó, atrayendo tanto aplausos como críticas. Un debate nacional surgió: ¿hasta dónde llega la aceptación familiar en una España moderna? Miguel y Alejandro enfrentaron un dilema ético: exponer más su vida para inspirar, o proteger su privacidad. Decidieron escribir un libro juntos, Sombras y Luces, relatando su viaje. El proceso fue catártico, pero revivió dolores. En una firma de libros en Madrid, don Rafael apareció, comprando una copia. Estoy orgulloso, dijo públicamente. El momento fue emotivo, sellando la reconciliación. Pero no todo era perfecto. Miguel recibió una oferta para exponer en Nueva York, lo que implicaba separación temporal. Ve, dijo Alejandro. Te esperaré. La distancia probó su amor: llamadas diarias, visitas esporádicas. Durante la ausencia de Miguel, Alejandro enfrentó tentaciones. Un compañero de clases, atractivo y persistente, lo cortejó. Eres libre, decía. Alejandro dudó, recordando las traiciones pasadas. Pero eligió la lealtad: amo a Miguel. Al regresar, Miguel trajo noticias: una beca para ambos en Estados Unidos. Nos vamos, Alejandro. Atado a España. Debatió: familia reconstruida versus nuevas oportunidades. La decisión fue dolorosa. Consultaron a la familia. Don Rafael aconsejó: sigue tu corazón. Hijo. Elena lloró: os extrañaremos. Optaron por quedarse. Nuestra lucha está aquí, dijo Alejandro. Miguel estuvo de acuerdo: construiremos nuestro futuro en casa. Años después, en una boda simbólica en una playa valenciana, rodeados de familia y amigos, sellaron su compromiso. Don Rafael ofició un gesto de su transformación. Isabel, ahora en una relación estable, dio un brindis por las elecciones valientes. Carlos, casado con un hombre, añadió, y por el perdón. La vida continuó.
Con altibajos. El negocio familiar prosperó con enfoques inclusivos, atrayendo turismo LGBT. Alejandro y Miguel adoptaron un niño, enfrentando burocracia y prejuicios, pero perseverando. Seremos los padres que merecemos, juraron. En reflexiones nocturnas, Alejandro pensaba en el costo, rechazos, traiciones, daños emocionales. ¿Fue correcto exponerlo todo?, se preguntaba. Miguel respondía, sí. Porque despertamos conciencias. La historia de ellos se convirtió en inspiración para muchos, pero también en controversia. Algunos argumentaban que el outing forzado causa más daño que bien. Al final, en una tranquila noche bajo las estrellas mediterráneas, Alejandro miró a Miguel y sonrió. Habían pagado el precio, pero ganado libertad. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara su autenticidad sobre la estabilidad familiar? ¿O debería haber mantenido el secreto para evitar el sufrimiento colectivo?